Llamó a Ronda Rousey, solo una chica en el deporte, y pensó que el público estaría de acuerdo con él. Pero segundos después, todos en el estadio vieron lo terriblemente equivocado que estaba. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El aire de Los Ángeles parecía más pesado aquella noche, como si la ciudad misma hubiera contenido el aliento en espera de un acontecimiento particular. En un salón reservado de un centro cultural privado, decorado con lámparas altas y paredes cubiertas de telas rojas que absorbían el murmullo de los invitados, se había dispuesto un tatami en el centro. Los organizadores lo habían preparado con precisión milimétrica, alineando las alfombrillas como si fueran parte de un escenario teatral. Era, en efecto, un espectáculo, aunque se anunciaba como una exhibición cerrada de artes marciales para un grupo reducido de periodistas y personas influyentes del mundo del cine, el deporte y la política. La exclusividad del evento impregnaba el ambiente de un aire solemne. Los invitados charlaban en voz baja, algunos con copas de vino en la mano, otros con libretas listas, mientras los focos iluminaban el cuadrado central, donde pronto se verían movimientos, técnicas y, sin que nadie lo sospechara todavía, una confrontación inesperada. Las cámaras estaban ya desplegadas, apuntando con precisión al tatami. Los técnicos revisaban cables, ajustaban lentes, murmuraban entre sí con la ansiedad contenida de quien sabe que cualquier instante puede transformarse en un titular mundial. El olor tenue de la madera recién lustrada se mezclaba con el perfume caro de las damas y el aftershave penetrante de algunos magnates de la industria. Todo estaba dispuesto para una velada que se anunciaba como un homenaje a la disciplina, la tradición y el espectáculo controlado de las artes marciales. Cuando las luces se atenuaron ligeramente y un murmullo recorrió el salón, fue porque Steven Seagal apareció en escena. Su figura alta, vestida con un impecable keikogi negro, contrastaba con su andar pausado y calculado. Se movía como quien sabe que todos los ojos están puestos en él, con la seguridad arrogante de una estrella, acostumbrada a los aplausos y a la reverencia. A su alrededor lo acompañaban un par de asistentes, uno cargando su cinturón, otro ajustándole los pliegues de la chaqueta. Algunos de sus supuestos alumnos, preparados para ser los yuke de la demostración, lo seguían con expresiones de devoción. El silencio fue inmediato, roto solo por los destellos de los flashes. Seagal se permitió una leve sonrisa, esa mueca medida que parecía decir que todo estaba bajo control, que aquello era su terreno y nadie podía disputárselo. Se detuvo en medio del tatami, juntó las palmas y se inclinó apenas, lo suficiente para evocar respeto, aunque sin renunciar a la superioridad en su mirada. Luego recorrió la sala con sus ojos oscuros y cansados, con esa calma de quien se siente dueño del escenario. Su voz, cuando habló, resonó grave, modulada para imponerse. Habló de la filosofía de las artes marciales, de la importancia de la disciplina, de la pureza del espíritu. Sus palabras eran recibidas con asentimientos de algunos invitados, aunque para otros resultaban casi un discurso aprendido. Un libreto repetido tantas veces como las escenas de sus películas. Nadie se atrevía a interrumpirlo. El ambiente, sin embargo, cambió cuando las puertas del salón se abrieron de nuevo y una figura femenina atravesó el umbral. Ronda Rousey entró con un paso ligero, vestida con ropa deportiva sencilla, un top oscuro y pantalones cortos, zapatillas cómodas, sin maquillaje exagerado ni gestos grandilocuentes. Su sola presencia produjo un murmullo entre los periodistas. No estaba anunciada oficialmente en el programa, y sin embargo allí estaba, la campeona olímpica de judo, la estrella indiscutible del mundo de las artes marciales mixtas, alguien que en aquel entonces representaba lo real frente a lo cinematográfico. Su cabello recogido en una coleta dejaba al descubierto su expresión serena, casi distraída, como si hubiera venido no a hacer espectáculo, sino a entrenar, a demostrar sin palabras. Caminó hasta la primera fila de asientos y se detuvo, observando el tatami, sin reclamar atención y sin pretender imponerse con más gesto que su propia naturalidad. Fue ese contraste lo que hirió el orgullo de Seagal. Lo notaron los más atentos. Un leve endurecimiento en su mandíbula,
una mirada que se apartó demasiado rápido. La prensa no tardó en captar el instante y las cámaras giraron en dirección a Ronda, captando la imagen del mito cinematográfico y de la campeona real en el mismo encuadre. Un periodista susurró a su colega que aquello valía ya la portada del día siguiente. El murmullo creció en intensidad. La expectación aumentó. Alguien pidió silencio, pero en realidad todos aguardaban el primer cruce, la primera chispa. Seagal no tardó en provocarla. Con esa voz grave que buscaba la complicidad de los presentes, señaló hacia ella con una leve inclinación de cabeza. Es una gran atleta, dijo. Pero no confundamos las competencias reglamentadas con la realidad de un combate. Una luchadora puede ser fuerte en un octágono, con reglas y árbitros, pero en la vida real, sin protección, no resistiría ni un minuto frente a un verdadero maestro. La frase cayó como un golpe seco en la sala. Hubo risas contenidas, algún aplauso nervioso, pero también un silencio pesado, como si todos esperaran la reacción. Ronda levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los de él. No sonrió. No se dejó provocar con una carcajada ni con un gesto agresivo. Simplemente se incorporó un poco en su asiento y habló con calma, con un tono bajo pero firme que obligó a todos a callar para escuchar. Un hombre que se esconde detrás de demostraciones controladas y de la imagen que le han dado las películas, no debería hablar de la realidad de un combate. La realidad se demuestra en el tatami y en el esfuerzo de cada día, no en las palabras ni en las poses. No gritó, no alzó la voz, pero cada sílaba parecía un desafío directo. El silencio fue absoluto. Alguien dejó caer un bolígrafo. Los flashes se dispararon de nuevo, captando el momento. Seagal sostuvo su mirada, intentando no dejar ver la incomodidad que lo atravesaba. Los invitados se removieron en sus asientos. Algunos sonrieron con malicia, otros esperaban la réplica. El choque de dos mundos acababa de comenzar, y aunque ninguno de los dos había dado un paso sobre el tatami, todos entendieron que la primera batalla ya estaba en marcha. El salón entero contenía la respiración, consciente de que había presenciado el nacimiento de un conflicto que no se podría detener con excusas ni discursos. La tensión creció como una cuerda que se estira demasiado. Los organizadores intercambiaron miradas inquietas, deseando que todo siguiera siendo una exhibición inofensiva, pero comprendiendo que la situación había cambiado de rumbo. Los periodistas, en cambio, parecían disfrutar de la chispa que había encendido aquella rivalidad inesperada. En los ojos de muchos invitados brillaba la expectativa. El aire estaba cargado de electricidad, como antes de una tormenta. Y en ese instante ya no se trataba de un evento privado para unos pocos privilegiados, sino del inicio de una historia que trascendería las paredes del salón. El silencio que siguió a las palabras de Ronda parecía un océano contenido en el pecho de cada espectador. El eco de su respuesta aún vibraba en las paredes cubiertas por telas rojas, y en ese instante todos comprendieron que aquello ya no era una simple demostración. Las cámaras permanecían encendidas, apuntando como armas hacia el tatami, buscando capturar cada gesto, cada sombra de tensión en los rostros de los protagonistas. Los periodistas se inclinaban sobre sus libretas, garabateando notas con manos apresuradas, mientras otros simplemente mantenían el dedo en el disparador de sus cámaras, listos para inmortalizar cualquier movimiento. Nadie parpadeaba demasiado tiempo por miedo a perderse el momento decisivo. Seagal, erguido en el centro del tatami, mantenía el ceño fruncido, aunque su boca esbozaba todavía aquella sonrisa controlada que había aprendido a usar durante años frente a las cámaras. Sabía que debía conservar la compostura, pero la réplica de Ronda lo había atravesado más de lo que estaba dispuesto a mostrar. El orgullo herido lo mantenía rígido, y aunque intentaba que sus palabras fluyeran con calma, la voz le salió más áspera de lo esperado. Ella habla con seguridad, dijo mirando al público, fingiendo ignorar a Ronda. Pero las palabras bonitas no salvan en la calle. Yo he estado en combates reales, en situaciones donde no había árbitros ni reglas, y les aseguro que no basta con un par de medallas o una jaula de acero para sobrevivir. El comentario arrancó algunos aplausos tibios y un murmullo de aprobación de los invitados más inclinados a venerar la figura del actor. Sin embargo, la mayoría de los presentes esperaban otra cosa. No discursos, no comparaciones,
sino acción. El aire estaba cargado de una ansiedad difícil de disimular. Rhonda, que hasta entonces se había mantenido sentada, se puso de pie con calma. El movimiento bastó para que todas las cámaras giraran hacia ella. Caminó despacio hacia el borde del tatami, y cuando estuvo lo bastante cerca, lo miró directamente. Su voz, aunque tranquila, llevaba un filo que cortaba como una hoja de acero. No estoy aquí para discursos. Dices que sabes de la calle y de la realidad. Muy bien, la realidad está aquí, frente a todos. No necesito medallas para demostrar nada, pero tampoco temo hacerlo. La frase cayó como una sentencia. El público se agitó en sus asientos. Algunos se inclinaron hacia adelante con sonrisas expectantes. Otros levantaron sus teléfonos para grabar el instante que ya intuían histórico. Los periodistas apenas podían contener su entusiasmo. Era la clase de confrontación que convertía un evento cerrado en un escándalo mediático de proporciones internacionales. Los organizadores, sin embargo, estaban al borde del pánico. Dos de ellos, vestidos con trajes oscuros, se acercaron al borde del tatami, intercambiando miradas nerviosas. Uno de ellos intentó mediar, levantando las manos. «Por favor, recordemos que esto es una exhibición amistosa», dijo con voz tensa. «El propósito es celebrar el arte, no enfrentarnos. Podemos organizar una pequeña demostración de técnicas entre ambos, algo simbólico, que no pase de un intercambio respetuoso». Pero las palabras no encontraron eco. Nadie en el salón quería ver un simple gesto de cortesía. Todos sabían que el ambiente había cambiado y que ya no había marcha atrás. La confrontación era inevitable, y hasta los más cautelosos sentían en su interior la vibración de la expectativa. Seagal, herido en su orgullo y arrastrado por la presión del público, sonrió con una calma impostada. Dio un paso hacia adelante y levantó las manos como si aceptara el reto, aunque aún mantenía el aire de quien cree tener todo bajo control. «Si el público desea verlo, podemos mostrar una diferencia de estilos», dijo, dirigiéndose a los organizadores. Pero en realidad, hablándole a la multitud, un aplauso estalló en el fondo del salón, seguido de un murmullo creciente que pronto se convirtió en una ola de entusiasmo. Nadie se quedó indiferente. Los periodistas ya no escribían. Algunos transmitían en directo a sus redacciones. Otros susurraban titulares a sus colegas. Era como si hubieran presenciado la chispa de un incendio y supieran que las llamas se extenderían más allá de esas paredes. Rhonda se inclinó ligeramente hacia el tatami, en un gesto breve que mezclaba respeto con desafío. Su mirada no se apartó de la de Seagal, y la serenidad con la que sostuvo ese contacto visual contrastaba con la tensión que recorría el ambiente. Había en sus ojos una certeza que desarmaba cualquier intento de burla. No se trataba de arrogancia, sino de convicción pura, nacida de años de entrenamiento, de caídas, de victorias y derrotas reales. La multitud comenzó a susurrar frases entrecortadas. «Esto es histórico. Van a enfrentarse de verdad. ¿Lo grabaste?» Los teléfonos brillaban como pequeñas estrellas en la penumbra del salón, y la sensación de asistir a algo irrepetible los envolvía a todos. Los organizadores, resignados, retrocedieron, comprendiendo que ya no podían frenar lo inevitable. El espectáculo había cambiado de rumbo, y cualquier intento de controlarlo era inútil. La tensión se volvió insoportable. Los presentes contenían la respiración mientras la atmósfera parecía cargar de electricidad cada rincón del salón. El aire olía a expectativa, a nerviosismo, como antes de una tormenta. El tatami, silencioso y vacío durante unos segundos, se convirtió en el centro del universo para quienes estaban allí. Cada paso resonaba como un tambor, cada mirada se volvía un gesto cargado de significado. Seagal volvió a hablar, esta vez con un tono más alto, buscando recuperar el dominio de la situación. «Entiendan todos que lo que veremos será solo una muestra de técnica, nada más», dijo, aunque sus ojos no se apartaban de Rhonda, como si midiera con cuidado cada centímetro de la distancia que los separaba. Rhonda apenas asintió, sin necesidad de palabras. La fuerza de su silencio fue más elocuente que cualquier discurso. Se giró hacia la multitud y luego regresó su mirada al tatami. Dio un paso firme, cruzando finalmente la frontera que separaba la calma de la confrontación.
En ese momento el público contuvo el aliento de manera unánime, como si temieran que hasta una respiración demasiado ruidosa pudiera alterar el delicado equilibrio. La chispa estaba encendida. El público no quería otra cosa que ver hasta dónde llegaría aquel choque de filosofías, aquel encuentro entre el mito del cine y la campeona real. Se sentían testigos de un duelo que, aunque anunciado como una demostración amistosa, era ya un desafío abierto. En el rostro de los presentes brillaba una mezcla de miedo y fascinación. Algunos esperaban que fuera una simple representación, un teatro controlado. Otros deseaban con fervor que fuera un enfrentamiento verdadero, sin máscaras ni artificios. En ese instante, todo quedó claro. La sala, las cámaras, el público, los organizadores, todos eran prisioneros del mismo embrujo. Lo que estaba a punto de suceder trascendería el salón, los periódicos, las pantallas. Era más que una exhibición. Era un duelo de mundos, una lucha inevitable entre la ficción y la realidad. Y mientras los focos se centraban en los dos cuerpos que se acercaban al tatami, nadie podía apartar la vista. Lo único que quedaba era esperar el primer movimiento. El murmullo se apagó en cuanto Seagal avanzó hacia el centro del tatami. Había en su andar un aire ceremonial, como si cada paso estuviera medido para recordar al público que seguía siendo el dueño de la escena. Sus manos, abiertas y relajadas, parecían flotar mientras saludaba con una inclinación breve a los asistentes. Los focos se centraron en su figura, y un par de aplausos dispersos rompieron el silencio, seguidos por un coro más amplio que celebraba su presencia. El actor sonrió con la calma de quien ha interpretado ese papel demasiadas veces, y con un leve gesto indicó a uno de sus alumnos que se acercara. El joven, vestido también con un keikogi, inclinó la cabeza y se colocó frente a él, preparado para hacer la primera pieza de una coreografía que todos habían visto en películas, pero que aún conservaba cierto magnetismo. El intercambio comenzó con suavidad. Seagal extendió un brazo, el alumno lo agarró con firmeza ensayada, y en un parpadeo el maestro lo hizo girar, proyectándolo hacia el tatami con un movimiento circular que parecía casi una danza. El impacto resonó fuerte, pero el joven se incorporó de inmediato, dispuesto a repetir la secuencia. Otro compañero entró en escena, atacando con un puño directo, y Seagal lo desvió con un giro elegante, conduciéndolo al suelo sin esfuerzo aparente. La multitud aplaudió con entusiasmo. Había algo hipnótico en la fluidez de sus gestos, en la manera en que sus manos parecían controlar el aire mismo. Las repeticiones continuaron. Agarres, bloqueos, luxaciones. Los alumnos caían uno tras otro, como si fueran arrastrados por una corriente invisible. Cada caída era acompañada por un estruendo seco, y el público celebraba con vítores, algunos incluso con carcajadas de asombro. Seagal, imperturbable, mantenía el rostro sereno, transmitiendo la imagen de un hombre que dominaba un arte ancestral. Era teatro, pero un teatro cuidadosamente pulido, con una estética que seducía a los no iniciados. Sin embargo, entre los presentes había también ojos críticos. Algunos periodistas deportivos, acostumbrados a presenciar combates reales, intercambiaban miradas escépticas. Podían ver los segundos exactos en que los alumnos colaboraban, la forma en que se lanzaban hacia el suelo más por obediencia que por fuerza real. Podían notar cómo los ataques llegaban medidos, diseñados para que el maestro los interrumpiera en el momento justo. Era una coreografía hermosa, sí, pero coreografía al fin. Cuando los aplausos se apagaron un poco, Seagal levantó la mano y se volvió hacia Ronda, que lo observaba desde el borde del tatami. Su gesto era una invitación apenas velada, aunque pretendía ser cortés. «Quizás nuestra invitada especial quiera mostrarnos algo», dijo con esa voz grave que resonaba como un tambor en la sala. Una pequeña demostración de su estilo. Los rostros se volvieron hacia ella. Los flashes iluminaron el aire, captando cada expresión de la campeona. Ronda no sonrió. Se limitó a ajustar la cinta de su cabello, inhalar profundamente y subir al tatami con pasos firmes, sin prisa, sin teatralidad. Su figura irradiaba una calma peligrosa, esa calma que precede a la acción real. Cuando estuvo en el centro, saludó brevemente a los presentes y luego a uno de los asistentes que se adelantó para servirle de compañero. El hombre, mucho más alto que ella,
Adoptó una posición rígida, claramente nervioso por estar frente a alguien cuya reputación le precedía. Ronda lo observó un instante, y sin previo aviso, se lanzó con una rapidez que apenas dio tiempo a la multitud de reaccionar. Su brazo rodeó la cintura del compañero, su cadera se colocó en el ángulo perfecto, y con un movimiento explosivo lo proyectó por encima de su espalda. El cuerpo del hombre golpeó el tatami con una violencia que arrancó un jadeo colectivo. El silencio que siguió fue tan denso que se podían oír los clics de las cámaras como pequeños disparos. El asistente trató de levantarse, pero Ronda ya estaba sobre él, sujetando su brazo, presionando hasta inmovilizarlo en un amago de palanca. Soltó apenas antes de que el dolor se volviera insoportable, y se puso de pie con la misma calma con la que había iniciado. El público tardó un par de segundos en reaccionar. Luego estalló en un aplauso ensordecedor, aunque distinto al que había acompañado a Seagal. No había risas ni sonrisas cómodas. Había gritos de sorpresa, vítores, expresiones de incredulidad. No habían visto un baile. Habían visto un combate real, aunque breve, en el que cada movimiento tenía consecuencias palpables. Ronda repitió la demostración con otro voluntario. Esta vez fue un pase rápido hacia las piernas, derribando a su oponente con un double leg que lo dejó sin aire. En el suelo, ella se movió con la velocidad de un depredador, girando hasta montar encima de él y simulando una lluvia de golpes antes de inmovilizarlo con un estrangulamiento controlado. Nuevamente liberó la presión en el momento exacto, levantándose sin mirar atrás, como si aquello no hubiera requerido esfuerzo. Los murmullos recorrían la sala. Algunos invitados se inclinaban hacia sus vecinos, susurrando frases como «Esto no es teatro» o «Ella pelea de verdad». Los periodistas ya no escribían. Estaban hipnotizados, conscientes de que cada gesto era material de portada. El contraste entre las dos exhibiciones era tan evidente que no necesitaba explicación. En un caso había espectáculo, en el otro había verdad. Seagal observaba desde un costado, con los brazos cruzados. Intentaba conservar la misma expresión serena, pero en sus ojos brillaba algo distinto. Una sombra de incomodidad, de duda. Había apostado a que su figura de estrella y maestro sería suficiente para eclipsar a cualquier invitado. Pero el efecto había sido el contrario. Cada técnica de Ronda era un recordatorio de que lo suyo no era actuación, sino supervivencia entrenada en el sudor y la sangre de combates reales. Cuando el segundo voluntario se incorporó, frotándose el cuello con un gesto de dolor genuino, la multitud estalló en otra ovación. Ronda se inclinó con un respeto simple, sin buscar protagonismo, pero la diferencia ya estaba grabada en la mente de todos. Los asistentes aplaudían de pie, algunos con una euforia que parecía más propia de una arena que de un salón privado. Las cámaras grababan sin descanso, conscientes de que aquel contraste sería reproducido en miles de pantallas en cuestión de horas. La tensión, sin embargo, no había terminado. Si algo había demostrado esa breve exhibición, era que el aire estaba cargado de una rivalidad que no podía resolverse con simples muestras. El orgullo de Seagal, su reputación, su imagen cuidadosamente construida durante décadas, se tambaleaba frente a la contundencia de la campeona. Y aunque aún no había pronunciado palabra, todos podían leer en su mirada que no estaba dispuesto a dejar las cosas allí. El teatro había cumplido su papel, pero la realidad lo había superado. Y mientras Ronda descendía unos pasos hacia el borde del tatami, el público comprendía que lo que acababan de presenciar era solo el preludio de un enfrentamiento inevitable. La calma en su rostro era el reflejo de la certeza, mientras la rigidez en los hombros de Seagal anunciaba que pronto no habría más escapatoria que el choque directo. La sala entera vibraba con esa expectativa. Lo que había comenzado como un espectáculo se había transformado en un juicio silencioso. ¿Qué valía más, la imagen o la verdad? Y la respuesta, aunque aún no se había sellado, ya flotaba en el aire, esperando que uno de los dos diera el siguiente paso. El aire en la sala estaba tan cargado que cada respiración parecía un esfuerzo compartido por todos los presentes. Los aplausos que habían seguido a la demostración de Ronda aún resonaban en los muros, pero poco a poco se habían extinguido,
sustituidos por un murmullo inquieto. Los periodistas escribían frenéticamente. Algunos ya enviaban mensajes a sus redacciones con titulares improvisados, mientras otros simplemente mantenían las cámaras fijas en el tatami, seguros de que lo más importante todavía no había ocurrido. En el centro de todo, Seagal permanecía de pie, con los brazos cruzados, el rostro pétreo y la mandíbula apretada. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Había visto cómo la multitud se inclinaba hacia Ronda, cómo sus técnicas arrancaban vítores genuinos, no los aplausos educados que él solía recibir. Y ese cambio, ese desplazamiento del respeto, era algo que no estaba dispuesto a aceptar. Durante unos instantes, trató de mantener la compostura. Inspiró hondo, exhaló lentamente y forzó una sonrisa que buscaba recuperar la seguridad que siempre había proyectado. Pero sus ojos lo traicionaban. Allí no había calma ni serenidad, sino la chispa del orgullo herido. Quienes lo conocían desde hacía años supieron de inmediato lo que iba a suceder. No permitiría que aquello quedara en una simple comparación. Se acercó al centro del tatami, girándose hacia Ronda con un movimiento brusco que rompió la máscara de tranquilidad. «Muy impresionante», dijo con voz grave, intentando sonar condescendiente. «Pero una cosa es lanzar a un compañero preparado, y otra muy distinta enfrentarse a alguien que sabe resistir de verdad». El murmullo en la sala se detuvo. La frase fue recibida como un desafío abierto. Ronda, que ya se había retirado unos pasos después de su demostración, giró lentamente la cabeza hacia él. No necesitó sonreír ni fruncir el ceño. Su expresión serena bastó para dejar claro que estaba dispuesta. Dio un paso hacia adelante, y el tatami volvió a convertirse en el centro absoluto del universo. Los organizadores intentaron intervenir una vez más, con gestos nerviosos y palabras apresuradas. «Por favor, recordemos que esto es una exhibición», empezó uno, pero su voz se perdió en el ruido de la multitud, que contenía la respiración a la espera del desenlace. Nadie quería que aquello se detuviera. Todos sabían que estaban a punto de ser testigos de algo irrepetible. Seagal alzó las manos en posición de guardia, una postura característica de su aikido, con el cuerpo relajado y los brazos extendidos, como si pudiera atrapar el aire mismo. Sus pies se deslizaron suavemente sobre el tatami, buscando el ángulo correcto, mientras su mirada permanecía fija en la figura más pequeña y compacta de Ronda. Intentaba convencerse de que su experiencia y su técnica bastarían para controlarla, que no era más que una atleta acostumbrada a reglas, a límites. Ronda, en cambio, no adoptó una postura ceremoniosa. Se inclinó apenas en señal de respeto, como dicta la tradición, y luego se enderezó con naturalidad. Sus manos se alzaron a la altura del rostro, los puños cerrados, el cuerpo en tensión, lista para reaccionar en cualquier dirección. No había teatralidad en su actitud, solo la concentración de alguien que había pasado la vida enfrentándose a oponentes que luchaban con todo su ser por la victoria. El silencio se volvió insoportable. Entonces, como si alguien hubiera dado una señal invisible, Seagal avanzó de golpe. Su brazo se estiró en un movimiento rápido, buscando atrapar la muñeca de Ronda. Era el comienzo clásico de una secuencia de aikido, un gesto diseñado para demostrar control absoluto. Sus dedos se cerraron sobre la piel de ella, y durante un instante pareció que todo ocurriría según su plan. Pero Ronda no era uno de sus alumnos preparados para caer. En el mismo segundo en que sintió la presión en su muñeca, giró la cadera, bajó el centro de gravedad y liberó el brazo con un movimiento seco. Antes de que Seagal pudiera reaccionar, ella había aprovechado la apertura, colocándose detrás de su hombro. El público apenas alcanzó a seguir la rapidez de la maniobra cuando, en un destello de técnica pura, lo proyectó hacia adelante con un Seoi Nash perfecto. Un lanzamiento de judo que lo hizo volar sobre su espalda y caer pesadamente sobre el tatami. El golpe resonó como un trueno en la sala. Por un instante nadie reaccionó, congelados en la incredulidad. Luego estallaron los gritos, los aplausos, las exclamaciones. Los periodistas se levantaron de sus asientos, algunos sin poder contener una risa nerviosa. El mito de invulnerabilidad acababa de romperse frente a sus ojos, y el espectáculo se había transformado en un enfrentamiento real.
Seagal rodó sobre un costado y se incorporó con torpeza, tratando de ocultar el dolor en su espalda. Su rostro estaba rojo, no solo por el impacto, sino por la humillación pública. El murmullo de la multitud lo alcanzaba desde todas direcciones, como un coro que repetía en 1000 voces lo que él se negaba a aceptar. Había caído. Ronda, mientras tanto, permanecía serena. No hizo gesto de triunfo, no levantó los brazos ni buscó la ovación. Simplemente retrocedió un paso, manteniendo la guardia, lista para lo que viniera después. Su actitud era un recordatorio silencioso de que para ella esto no era espectáculo, sino disciplina, práctica, vida. El público seguía rugiendo. Algunos gritaban su nombre, otros aplaudían de pie, y los más prudentes se limitaban a mirar en silencio, conscientes de la magnitud del momento. La tensión en la sala ya no se podía revertir. Lo que había comenzado como un teatro controlado había derivado en una confrontación donde el orgullo estaba en juego, y todos sabían que aún no había terminado. Seagal respiró con dificultad, enderezándose. Intentó recomponer la expresión de calma, pero sus ojos delataban la rabia. Avanzó de nuevo hacia ella, más decidido, más brusco, con el orgullo dictándole cada paso. No podía permitir que esa caída quedara como el último recuerdo de la velada. El público contuvo el aliento una vez más, esperando el siguiente choque. La sensación era clara. El orgullo lo había arrastrado a una prueba que no podía ganar, pero de la que tampoco podía escapar. Y mientras la sala entera vibraba con expectación, Seagal y Ronda se enfrentaban de nuevo. Dos mundos opuestos que ya no podían convivir en silencio. El tatami, iluminado por los focos, se había transformado en un escenario donde no había guión, solo la verdad desnuda de la confrontación. Y aunque nadie podía prever exactamente lo que ocurriría en los próximos segundos, todos sabían que el desenlace sería definitivo. La caída de Seagal había sido el preludio. Lo que estaba por venir sería el juicio final de su orgullo. El ruido del golpe todavía vibraba en el tatami cuando Seagal, con esfuerzo, se incorporó sobre una rodilla. Su rostro había perdido la serenidad que acostumbraba exhibir, y en su lugar aparecía una mueca dura, mezcla de dolor y humillación. La multitud no dejaba de murmurar. Algunos aplaudían con euforia, otros simplemente se miraban incrédulos. Los organizadores, en cambio, estaban lívidos, con el temor pintado en la cara, conscientes de que aquello había desbordado cualquier control. En medio de esa atmósfera cargada, Seagal respiraba pesadamente, intentando recomponer la calma, pero el temblor leve en sus manos lo traicionaba. Ronda se mantenía erguida, con la guardia alta, aunque no había en su expresión rastro de arrogancia. Observaba a su rival con la serenidad de quien sabe que la situación está bajo control, pero que no debe permitir ni una rendija de descuido. Su respiración era acompasada, los músculos tensos y listos, la mirada fija en cada movimiento de Seagal. No había odio ni desprecio, solo concentración. Su silencio, en contraste con el bullicio del público, era un recordatorio de que aquello no era teatro, sino combate real. Seagal se levantó finalmente, sacudiéndose el polvo invisible de su uniforme. Dio un paso hacia ella, luego otro, y adoptó nuevamente su postura característica, con los brazos extendidos y el cuerpo relajado en apariencia. Sin embargo, su respiración delataba el esfuerzo y la tensión. El orgullo lo empujaba más allá de la prudencia. La caída lo había herido, pero lo que más lo quemaba era la certeza de que el público había visto la diferencia entre su estilo coreografiado y la contundencia de Ronda. No podía detenerse allí. Necesitaba demostrar que aún podía imponerse. El segundo choque comenzó sin aviso. Seagal avanzó rápido, más brusco que antes, buscando atrapar el brazo de Ronda y forzar una luxación. Intentó envolver su muñeca, torcerla hacia abajo, encadenar la secuencia que tantas veces había mostrado en exhibiciones. El gesto fue firme, pero previsible. Ronda, con reflejos cultivados en años de enfrentarse a rivales imprevisibles dentro de una jaula, giró la muñeca en el ángulo exacto, liberándose en un instante. En el mismo movimiento se deslizó hacia un costado, bajando el centro de gravedad,
y lo desequilibró con una patada sutil a la pierna. El cuerpo de Seagal vaciló, y esa mínima apertura fue suficiente. Ronda cerró la distancia, lo empujó con fuerza calculada y lo obligó a girar. Antes de que pudiera recomponerse, ya lo había sujetado por el brazo, controlando la articulación. El público exhaló un grito unánime al ver cómo la campeona lo conducía al suelo con un derribo limpio, sin dejarle tiempo para recuperar el equilibrio. La caída fue más dura que la primera. Esta vez, Seagal quedó de espaldas, y en el segundo en que trató de girar para liberarse, Ronda ya estaba sobre él. Su rodilla se plantó firme contra su torso, inmovilizándolo. Con la fluidez de quien ha practicado esa transición miles de veces, atrapó su brazo y lo extendió contra su pecho. El movimiento fue tan rápido que apenas los más entrenados en la sala lograron comprenderlo. El silencio fue absoluto cuando Ronda arqueó la cadera, tensando el brazo de Seagal en un armbar perfecto. La palanca estaba asegurada. Todos podían ver que en cuestión de segundos, si ella aplicaba la presión completa, el codo de Seagal cedería con un crujido irremediable. La escena tenía una brutal claridad. El maestro de tantas películas, reducido y vulnerable, prisionero de una técnica real que no dejaba margen de escape. Los periodistas apenas respiraban, conscientes de que lo que veían sería repetido en todos los medios al amanecer. Los invitados abrían los ojos con asombro, algunos llevándose las manos a la boca. Había quienes murmuraban, «Va a romperle el brazo», mientras otros esperaban que ella soltara. El peso de la tensión era insoportable. Seagal forcejeó con desesperación, moviendo las piernas, tratando de girar el torso, pero cada intento lo hundía más en la trampa. Su rostro estaba rojo, los dientes apretados, los músculos tensos en un esfuerzo inútil. Sus dedos arañaban el tatami, buscando un apoyo imposible, y entonces comprendió lo que significaba aquella posición. Estaba derrotado. Ronda, sin embargo, no buscaba destruirlo. Podía sentir en su control la fragilidad de la articulación, la facilidad con que podría aplicar un poco más de presión y convertir aquella escena en tragedia. Pero también sabía que la verdadera victoria no estaba en humillarlo ni en dañarlo, sino en demostrar la verdad frente a todos. Por eso, después de unos segundos eternos, soltó el brazo y retrocedió un paso. Se levantó con calma, sin gesto de triunfo, y simplemente esperó a que él pudiera incorporarse. La multitud explotó en un estruendo de gritos y aplausos. La ovación fue unánime, ensordecedora, como un rugido que sacudía los muros del salón. Algunos se levantaron de sus asientos, aplaudiendo de pie. Otros agitaban los brazos, vitoreando el nombre de la campeona. Era evidente para todos que la confrontación había terminado. No quedaban dudas sobre la diferencia entre la ficción y la realidad, entre la imagen construida y la fuerza genuina. Seagal permaneció unos segundos en el suelo, con la respiración entrecortada y la mirada fija en el techo iluminado. La vergüenza era un peso insoportable. Finalmente, con movimientos lentos, se sentó y luego se puso de pie, ayudándose con la rodilla. No miró directamente al público. Evitó las cámaras que lo acosaban desde todos los ángulos. Su rostro era una máscara de orgullo herido, incapaz de admitir en voz alta lo que todo el mundo había visto. Ronda se mantuvo en su lugar, serena, con el cuerpo relajado pero todavía firme. Su expresión era neutral, sin burla ni soberbia, como si acabara de terminar un entrenamiento más. El contraste era absoluto. Mientras él luchaba contra el peso de la derrota, ella mostraba la dignidad tranquila de quien no necesita proclamarse vencedora. El estrépito de la multitud se prolongó varios minutos. Algunos periodistas se acercaron al borde del tatami, gritando preguntas, pero nadie podía escuchar sus palabras entre tanto ruido. Lo cierto era que ya no hacía falta ninguna explicación. La escena hablaba por sí misma, y las imágenes viajarían pronto mucho más allá de aquel salón. La culminación estaba sellada. La campeona había demostrado que la fuerza real no necesitaba adornos ni gestos teatrales. El combate, aunque breve, había dejado una huella imborrable en la memoria de todos los que lo presenciaron. Y mientras Seagal intentaba recomponer su postura, el público sabía que lo ocurrido no podría olvidarse ni disfrazarse con discursos posteriores.
Habían visto la verdad, y la verdad tenía un nombre: Ronda Rousey. El estruendo de los aplausos seguía retumbando en las paredes del salón, como si la multitud se negara a dejar que el momento se desvaneciera. El rugido era continuo, una ola de vítores que envolvía el tatami y a sus protagonistas. Las cámaras parpadeaban sin descanso, capturando cada gesto, cada respiración, cada mínima expresión de quienes habían estado en el centro de la tormenta. Era el clímax de una velada que había comenzado como un espectáculo cerrado y ahora se había transformado en un acontecimiento histórico. Los organizadores, resignados, comprendían que aquella escena se escapaba de sus manos y que al amanecer recorrería titulares en todos los idiomas. Seagal permanecía de pie, con los hombros tensos y la mirada fija en el suelo. Su respiración era pesada, y aunque intentaba mantener la compostura, el orgullo herido lo envolvía como una sombra difícil de disimular. Había sentido en su brazo la amenaza inminente de la derrota absoluta, la posibilidad real de una lesión que habría sellado su destino en cuestión de segundos. Sabía que Ronda lo había liberado por decisión, no por incapacidad. Esa conciencia lo golpeaba con más fuerza que la caída misma. Durante años había construido la imagen de un maestro invulnerable, de un hombre inquebrantable, pero aquella noche, frente a todos, esa fachada había sido atravesada. Ronda, en cambio, mantenía la calma. Estaba de pie a unos pasos de él, respirando con regularidad, los hombros relajados, la mirada serena. No levantó los brazos, no reclamó la ovación, no buscó humillarlo. Su silencio era más poderoso que cualquier grito de victoria. Esperó a que la multitud se calmara un poco, y entonces dio un paso adelante. La campeona se inclinó brevemente, mostrando un respeto que contrastaba con el ruido del público, y luego extendió la mano hacia Seagal. El gesto sorprendió a muchos. Algunos periodistas incluso dejaron de tomar notas para observar con atención. El público contuvo la respiración, y en el salón se instaló un silencio expectante. Seagal levantó la cabeza lentamente y miró la mano extendida. Sus labios se apretaron en una línea dura. Podía rechazarla, podía aferrarse al orgullo, pero en lo más profundo sabía que aquel momento era decisivo. Si no aceptaba, su figura quedaría aún más disminuida ante los ojos de todos. Dudó un segundo eterno y finalmente levantó la suya para estrechar la de ella. Ronda lo ayudó a incorporarse por completo, y en ese instante pronunció las palabras que se grabarían en la memoria de todos los presentes. El respeto no depende del género, depende de cuánto estás dispuesto a demostrar con hechos lo que dices con palabras. Su voz no fue un grito, sino una afirmación firme, tranquila, como si hablara directamente a cada persona en la sala y más allá de esas paredes. El silencio fue seguido por una explosión de aplausos aún más intensa que antes. La frase viajó como un rayo entre la multitud, repetida por periodistas, grabada en teléfonos, enviada en mensajes a todo el mundo. Era la síntesis perfecta de lo que había ocurrido. Una confrontación que había comenzado en el terreno del orgullo, del espectáculo, y que había terminado como una lección de verdad y respeto. Seagal sostuvo la mano de Ronda unos segundos más de lo necesario. Sus ojos, oscuros y cansados, mostraban un brillo extraño, mezcla de rabia contenida y reconocimiento. Asintió apenas, incapaz de articular una respuesta, pero ese pequeño gesto bastó para que todos entendieran que había aceptado la derrota. La multitud interpretó el silencio como confirmación, y las cámaras capturaron el instante en que el mito cinematográfico inclinaba la cabeza, aunque fuera un poco, ante la campeona real. El público seguía aplaudiendo de pie, vitoreando el nombre de Ronda. Los periodistas gritaban preguntas, intentando abrirse paso hacia el centro, mientras los flashes seguían estallando. Los organizadores corrían de un lado a otro, sin poder controlar la avalancha de entusiasmo. Pero en el tatami, en ese pequeño espacio iluminado, todo se reducía a dos figuras. Una mujer que había demostrado que la fuerza real no necesitaba adornos, y un hombre que había recibido una lección imposible de ignorar. Algunos invitados lloraban de emoción, otros reían nerviosos, incapaces de creer lo que habían presenciado. Había una sensación de catarsis en el ambiente,
como si todos hubieran sido testigos de un desenlace inevitable, de la caída de una máscara y el ascenso de una verdad incuestionable. Las palabras de Ronda resonaban aún en el aire, repetidas en susurros. El respeto no depende del género. Era un eco que se extendería más allá del salón, hacia los titulares, hacia las conversaciones en cafés y gimnasios, hacia las redes sociales que en cuestión de horas se llenarían de videos y comentarios. Seagal retrocedió un paso, aún con el rostro endurecido, pero sin atreverse a negar lo evidente. El público lo miraba con una mezcla de compasión y desdén. Había perdido más que un intercambio físico. Había perdido la ilusión de invulnerabilidad que lo rodeaba. Sin embargo, también había ganado algo. La oportunidad de reconocer un límite, de aceptar una verdad que se había resistido a ver. Ronda, por su parte, no buscaba prolongar la humillación. Dio media vuelta, saludó a la multitud con una inclinación respetuosa y se retiró hacia el borde del tatami. Los aplausos la siguieron como una marea, creciendo y decreciendo, acompañándola hasta que desapareció de la zona iluminada. El salón quedó marcado por la tensión liberada, por la energía de un acontecimiento que había sobrepasado las expectativas de todos. Lo que había comenzado como un duelo de egos se había transformado en una lección moral, en un recordatorio de que la verdad no siempre coincide con la imagen proyectada. Ronda había demostrado que la disciplina, la práctica y la humildad eran más fuertes que cualquier ficción. Cuando finalmente la multitud comenzó a dispersarse, todavía se oían frases sueltas entre los asistentes. Nunca olvidaré lo que vi hoy. Ella es la verdadera maestra. Esto cambiará todo. Y en cada palabra se repetía la certeza de que habían presenciado algo único. Seagal salió más tarde, rodeado de asistentes, con el rostro serio y la mirada baja. No pronunció discurso alguno, no intentó recuperar la voz. Su silencio era la confirmación de que había recibido una lección de la que no se recuperaría fácilmente. El orgullo había sido golpeado, pero en el fondo de sus ojos quedaba la chispa de quien ha comprendido, aunque tarde, que la grandeza no se mide en imágenes, sino en la verdad de los hechos. La noche de Los Ángeles se extendió fuera del salón, con un rumor que pronto se volvería noticia. Los periodistas transmitían frenéticamente, los videos se subían a internet, y las palabras de Ronda ya se multiplicaban como un mantra. El respeto no depende del género, sino de lo que haces para respaldar tus palabras. Esa frase se convertiría en titular, en cita repetida, en símbolo de una velada que quedaría para siempre en la memoria colectiva. Y así, en el centro de un salón que había comenzado como escenario de espectáculo, se había escrito una historia diferente. Una historia de verdad y humildad, de orgullo y derrota, de respeto conquistado no con gestos teatrales, sino con hechos. La lección estaba dada, y nadie allí, ni en el mundo que pronto la conocería, podría olvidarla jamás. ¿Te sorprendió lo que acabas de ver? Entonces suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte las próximas historias que están aún más impactantes. Mira el siguiente video recomendado, porque lo que ocurre allí te dejará sin palabras. Y no te quedes solo con esto. Comparte este video con tus amigos para que ellos también vivan esta experiencia.